Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de nuevo en este estudio bíblico y ¿quién me puede explicar? Así como siempre, mi hermano Iván, mi hermana Elba y esta servidora Carmencita para continuar con el estudio bíblico y con el capítulo 10 de Apocalipsis. Le hago el recuento. El libro se divide, usted sabe que Apocalipsis técnicamente se puede dividir en tres partes. Capítulo 1 al 3, que es la introducción de lo que Juan vio y al Cristo glorificado, ¿verdad? Capítulo 4 al 6 son las visiones celestiales, la apertura de los sellos por el Cordero. El capítulo 7 hablaba de los 144,000 sellados, que ya lo hemos explicado. Y ahora estamos del capítulo 8 al 10, que es una serie de juicios con la apertura de los 7 sellos, el sonar de las 7 trompetas y la derramación de las 7 copas, que es la ira de Dios. Así que damos comienzo al capítulo 10, que es el ángel y el rollo pequeño. Dice, después vi a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube. Un arcoíris rodeaba su cabeza. Su rostro era como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. Llevaba en la mano un pequeño rollo escrito que estaba abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león. Entonces los 7 truenos levantaron también sus voces. Una vez que hablaron los 7 truenos, estaba yo por escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, guarda el secreto, lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. El ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y dijo, el tiempo ha terminado. En los días en que hablé el séptimo ángel, cuando comencé a tocar su trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios, tal y como lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. Estamos hablando ahí de un ángel poderoso. ¿Quién es ese ángel poderoso? Estamos hablando de un rollo pequeño abierto, que significa, y estamos hablando de 7 truenos que levantaron sus voces. ¿Qué son esos truenos? ¿Y por qué entonces Juan no puede decir lo que hay? Le he hecho unas cuantas preguntas, así que comiencen, hermano. Ok. Pues, vuelvo y repetimos, el libro de Apocalipsis están ocurriendo un montón de cosas a la misma vez. Al mismo tiempo. Pero como cuando tú escribes, tú no puedes escribir como uno ve la televisión, que puede ver en una escena, o tú puedes ver 4, 5, 6 diferentes acciones pasando a la misma vez. Juan no podía hacer eso. Entonces, él está ahora concentrándose en las trompetas, y después de esta sexta trompeta que hubo, que fue donde el río Éufrates y esta cuestión, entonces hay como un paréntesis donde aparece un ángel que dice que llegó a la tierra y posó sobre la tierra y sobre el mar, creo, dice, ¿no? O sea, Sí. que cubrió Un pie aquí y otro pie allá. Tenía dominio Total. de todo, De de todo la el tierra, planeta. del mar, de todo. Eso es lo que significa que puso un pie aquí y otro allá. Y como él acaba de explicar Apocalipsis 9, para que no nos vayamos a enredar mucho, que fue el que acabamos la semana pasada, se terminó con el sonido de la sexta trompeta, de un total de 7 trompetas, la cual va acomodando el fin de las cosas. Ahora, en lugar de la séptima trompeta, que es lo que tú esperarías del capítulo 10, se hace un interludio.
El hasta, ángel con el librito. exacto, que es lo que, esto ahora, el capítulo 10 es un interludio, un intermedio, Es un espacio. desde Apocalipsis 11 a 11, hasta el Apocalipsis 11:15. Y estos interludios sirven como con un propósito, pero también muestra la misericordia de Dios al permitir la oportunidad del arrepentimiento. Es como si Dios trajera las cosas al final, pero luego se detiene por un poco para permitir a la humanidad más tiempo para que se arrepientan. Definitivamente. Y también hay una marca, hay una marca de tipo, en la puesta anterior, contestando la pregunta, yo hacía la imagen de cuando tú, aquí cuando uno viene en la I-20 del oeste, llegando a Atlanta, de momento tú ves a la distancia todos los rascacielos juntos. Todos los de Atlanta. En la bruma a la distancia. Exacto. Pero eso no significa que entras a Atlanta. No, ni que los rascacielos están juntos. Exacto. Porque a medida que tú vas llegando, tú vas a estar pendiente de que un rascacielos está a qué sé yo cuántas millas de otro rascacielos. Pues entonces estamos nosotros aquí en lo mismo. Cuando aquí dice, porque lo que está diciendo, ya se acabó el tiempo. Exacto. El tiempo se acabó. Lo que está diciendo que la séptima trompeta, ¿ok? Es el final del tiempo. Exacto. ¿Ok? Pero, pero vuelve, ya tú estás viendo que los rascacielos no están pegados. ¿Ok? Ya está un poquito más cerca. Cuando lleguen las copas, tú vas a estar más cerca y vas a poder decir, están a 3 millas de distancia. Porque estas cosas están ocurriendo a la misma vez. Lo que pasa es que estamos viéndolo de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Hay unos jueguitos que yo juego, que tú con el dedito lo haces así y expande. Y son unos cuadritos que tú le pones el dedo, ¡pam!, para que el cuadrito salga y tú limpies todo el espacio de esos cuadritos. Y hay veces que cuando yo le pongo así, que parece que va para afuera, choca con el otro. Entonces tengo yo que expandirlo o ponerlo a achicar para poder entonces calibrar. Este tipo de calibración es lo que estaba diciendo acá, que en estas calibraciones nosotros encontramos la misericordia del Señor para pensar, para meditar, porque te está diciendo, óyeme, el final está ahí, ya está declarado, el final está declarado. El final está declarado desde hace un montón de tiempo, pero ahora, en el año 2025, nosotros estamos mucho más cerca del final que lo que estábamos en el 1960 cuando yo nací, lo que estaba en el 1885 cuando nació la mamá de mi papá, que estaba en el 1560 y tanto cuando llegó el primer román de la estirpe de nosotros a San Juan en Puerto Rico. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es importante en este espacio de tiempo? Y acoto. Igualito que le pasó a Daniel, que cuando él recibió la revelación, hubo una parte de la revelación que el Señor le dijo, ¿qué le dijo? Séllala. Séllala. Lo que estos 7 truenos dijeron, es la voz del Señor, los 7 espíritus de Dios, dijeron, ¿ok? No es para nosotros. No. No es para Y nosotros. Y esto le causa mucha frustración a los escatólogos, porque dicen, ¿por qué la Biblia registra que esos truenos hablaron? Juan lo escuchó y cuando Juan lo iba a escribir, no le permitieron a Juan escribirlos. Entonces como uno es tan curioso, uno quisiera saber, pero lo que está enseñando esto es que hay misterios que no son, como estábamos hablando ahorita, para ser revelados ya. Y como habíamos dicho, que los truenos, como en Moisés, eran la voz de Dios. Es la voz de Dios. Entonces, cada vez que se habla de truenos, se está hablando de la voz de Dios. Algo que dijo Dios. Y aquí estos truenos le dijeron algo. Ustedes no quisieran saber lo que esos truenos le dijeron a... Yo no, porque para saberlo teníamos que estar aquí en la gran tribulación. No, y yo no quiero estar aquí. Pues yo te digo algo, como la curiosidad mató al gato, ahora como nosotros lo que tenemos que entender es que lo revelado le pertenece a los hombres, como dice un versículo, y lo no revelado le pertenece a Dios, y que van a haber cosas
que nunca la vamos a saber necesariamente. La Biblia habla de muchos misterios. La conversión definitiva de los judíos es llamado un misterio en Romanos 11:25. El propósito de Dios para la iglesia es llamado un misterio en Efesios 3, del 3 al 11. El traer la plenitud de los gentiles es llamado un misterio en Romanos 8:25. La presencia viva de Jesús en el creyente, el Espíritu Santo habitándonos, es llamado un misterio en Colosenses 1:27 en adelante. Y el mismo evangelio es llamado un misterio de Cristo en Colosenses 4:3. Estos misterios sí han sido ya revelados. Pero hay muchos misterios. La misma iglesia era un misterio en el Viejo Testamento que fue revelado en el Nuevo Testamento. De la misma manera, esto lo que está enseñándonos es que hay cosas que son misterios y que van a continuar siendo misterios. Y tú me traes a colación que yo quiero saber y tú no, porque a lo mejor esos misterios es lo que va a pasar aquí en la tribulación, que de hecho está siendo revelado. De hecho, ahí comienza Pero la fíjate, gran tribulación, ¿verdad? Exacto. O sea, estamos por llegar al punto, al clímax. Acuérdate que en Mateo 24 el Señor habla de estos últimos tiempos como los dolores de la parturienta, que van en aumento en frecuencia e intensidad. Estamos ya, como yo decía hace un momento, ya en la dilatación de la cervix está a punto de que el bebé salga. Y otra cosa, el Señor nos da un hint, nos da una orejita, ¿ok? Porque los próximos versos del 8 en adelante habla acerca de un rollito. Inmediatamente pues en el capítulo 11 está hablando de alguien, de un par de personas que van a profetizar durante ese tiempo final, ¿ok? Desde la perspectiva del templo judío. Eso es el capítulo 11 que lo vamos para ahora. Entonces, vamos a ver qué es lo que dicen los versículos del 8 al 11. Así que dice, la voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo. Acércate al ángel de que está de pie sobre el mar y sobre la tierra y tome el rollo que tiene abierto en la mano. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo, tómalo y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te saldrá dulce como la miel. Lo tomé en la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Entonces se me ordenó, tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El rollo, amargo y dulce. ¿Qué significa y quién me puede explicar? Bueno, el rollo amargo y dulce dice que se lo comió, pero tampoco nos dice lo que decía ese librito. Entonces, una cosa así, eso puede simbolizar, porque tú ahorita dijiste algo, aún dentro de esta gran tribulación y estos problemas, la tribulación y la gran tribulación, se le manda a Juan que siga predicando, que siga profetizando. Y aquí va a haber evangelización en esos 7 años. Aquí se va a convertir mucha gente. Ok, ¿qué puede decir ese rollo? Puede estar relacionado con lo que la voz de estos truenos dijeron, y como tú acotaste ahorita, eso puede ser para ser revelado más tarde, porque tal vez esa revelación es la explicación de lo que va a pasar desde ese periodo hacia la eternidad. Nosotros no sabemos. Y que diga que es dulce y que es amargo, ustedes cuando prueben algo que es entre dulce y amargo, sabe bueno. Y ahora el evangelio es dulce y amargo porque habla de la misericordia y la salvación de Dios, pero también habla de juicios. Sí. Eso es dulce y amargo. Claro, y para nosotros que tenemos la esperanza de que vamos a estar allá ya reinando con Dios y esperando que todo esto acabe para regresar,
para nosotros es dulce, pero al mismo tiempo es amargo porque ya sabemos por lo que va a pasar tanta gente, ya sabemos por lo que va a morir mucha gente. Y esa tristeza que tienes en tu corazón, porque tú tienes que seguir hablando de eso, porque el tiempo se acaba, el tiempo se agota, y tenemos que decirle a las personas, mira, ahora es el tiempo. Si después de todo esto estás ahí, todavía vas a tener tiempo, pero vas a tener que pagar el precio y va a ser amargo. Exacto. Mira, un ejemplo, estos son tipos, tú los puedes interpretar como tipos. Ejemplos. Okay. En tipología, cuando el Señor se le revela a Noé y le dice a Noé lo que iba a venir, es un tipo de esto, ¿no? Entonces fíjate bien que dice que Lamec, creo que era el papá de Noé, él engendró hijos e hijas. Significa que Noé tenía hermanos, hermanas, primos, tíos y todo lo demás. ¿Y sabes qué? Esa gente pereció. Entonces, ¿con qué corazón, o sea, la esperanza de vida que Dios te ha dado aquí, para ti, que tú la entiendes, que tú la has embraced, la has hecho tuya, pero que a la gente que tú amas, no? Entonces, ¿qué va a pasar eso? No tan solo eso, ¿qué va a hacer la gente que no te la acepta? Te va a empezar a injuriar, pero tú estás hablando, tú no eres un pecador, tú no fuiste el que te emborrachaste y hiciste esto, aquello en la fiesta de aquel. Y va a empezar a sacar cosas en tu contra y te crees más santo que los demás. Como decía el pastor hoy, el mundo nos va a odiar. Entonces, aunque esto es bueno, mira el mismo Jesucristo, que era siendo Dios, siendo el Mesías, tuvo que morir. Porque a la gente que se supone que entendiera quién Él era, no lo entendió. Tiene que ser dulce porque sabemos que la misericordia de Dios está envuelta, pero lo amargo es saber que esa misericordia va a ser despreciada. Exacto. Exactamente. Como le va a pasar a los dos personajes del capítulo 11, que tienen, y como le va a pasar a los 144,000 que están, que ellos van a tener que estar predicando esto en el momento más difícil. Nosotros tenemos un pellizco ñoco. Exacto. Facilito. Y todavía la gente se nos echa en contra. Exactamente. Entonces, después sigue hablando, dice que es necesario que profetices, le dice a Juan, otra vez sobre muchos pueblos. Aquí está el paréntesis, aquí está el interludio, aquí está la misericordia de Dios, aquí está, mira, antes que yo te diga lo que dijeron los truenos, lo que sea, te revele el resto, hay tiempo todavía de arrepentirte. No espera que caiga el juicio. Arrepiéntete ahora. Y eso va en contraposición o en paralelismo a lo que dice en el versículo número 6, que dice, el tiempo no será más. Eso es lo que dice el ángel, el tiempo no será más, pero aquí le está diciendo, espérate un momentito, ¿ok? Es verdad, el tiempo no será más cuando esto ocurra en el futuro, pero nosotros no estamos allí todavía, por eso es que tienes que volver para atrás. Y vas a predicarle a esto. Entonces, si nosotros somos, si Juan en el Apocalipsis es tipo de la iglesia, significa que la iglesia a través de las edades ha tenido que volver a predicar lo mismo por cada generación. Por cada generación, en cada generación a todos los pueblos, naciones, lenguas y reyes. Morimos nosotros, Cristo no viene. Los que hayan quedado vivos van a tener que tomar ese libro que es dulce a la boca y amargo a la digestión para predicar a la próxima generación. Amén. Y hay un paralelo que me viene a la mente con Ezequiel 3, del 1 al 3, que se le dijo a Ezequiel, también esta figura, come el libro, y dice, lo cogí, me lo comí, me supo como la miel en la boca y amargo aquí. Y lo mandó el Señor a que hiciera eso antes de irle a predicar al pueblo judío. Aquí le está haciendo lo mismo a Juan, cómete el libro y vete otra vez a predicar. O sea, que hay que comerse el rollo siempre antes de ir a predicar. Y mira lo que Ezequiel, expandiendo lo de Ezequiel, porque Ezequiel dijo, pónchale, pero yo,
Mira, si tú le vas a predicar a esa gente, Dios, tú sabes que yo le voy a predicar, Exacto. no se van a convertir. Igual que Y Dios Jonás. le dice, oye, papito, listen to me, baby, ¿ok? Si tú no le predicas, ellos se pierden, la sangre de ellos va a ser sobre ti. Ujú. Si tú le predicas y ellos se pierden, la sangre de ellos va a ser contra ellos mismos. Exactamente. Pero qué paralelismo, ¿verdad? Manda a 2 siervos a ir a predicar, pero antes a que se coman el rollo. Antes de. Es que tú no puedes hablar de lo que tú no sabes. Amén. Y hoy día, lamentablemente, hay mucho predicador Hablando de lo que no sabes. hablando de lo que no entiende, De lo que no conoce. de lo que no conoce, porque no ha tenido una revelación de la palabra, no ha estudiado la palabra. Y entonces hay cada interpretación por ahí que uno se queda como que... Y eso wow. vuelve Y a entonces cómo trazar las escrituras. Exacto. Es que de A eso es que cómo está trazar hablando. las Él escrituras. te está diciendo, tú quieres predicar, ve y predica, ve y Cómete el rollito. profetiza, pero ¿sabes qué? Tienes que comerte el rollo, porque tienes que entender de lo que vas a hablar, porque ahora como tú dices, ¿sobre quién cae la sangre? Si lo que yo estoy predicando y profetizando no es la verdad. Exactamente, wow. Sí. Y la verdad es dulce. Y tú los ves con los pastores con sus corbatas, con sus BMW y las cuestiones. Los aviones y los para ir a las sacerdotes naciones. con sus robes, con sus cuestiones y aquellas cosas impecables, dulce, lambeojo. Pero, óyeme. Y yo lo digo con todo el respeto, yo no soy anti ninguna denominación. Exacto, aquí no Porque, estamos hablando por de ejemplo, el ninguna Papa denominación. actual ahora estuvo 20 años de misionero con los más pobres en Perú. ¿Ok? Entonces yo no estoy promoviendo a nadie ni estoy promoviendo ninguna denominación, pero para que tú veas que cuando, como decía la hermana, cuando tú pruebas la amargura de los demás, sabiendo la dulzura del evangelio, en el momento en que Dios te ponga en eminencia, tu palabra va a tener resonancia. Aleluya. Wow. Y la palabra que es la verdad. Y la palabra que es la verdad. La palabra Amén. que es Que es la la palabra verdad. de misericordia, la de restauración. Sí. La de Jesús palabra es el camino, la verdad y la vida. La La y a Él es palabra, que tenemos que estar predicando. ¿te acuerdas? La palabra de la paciencia. Amén. La palabra de la paciencia. Así que le hacemos una invitación a todo aquel que está allá de que todavía está a tiempo. Hay interludios, hay preludios. Todavía hay tiempo. Así que, hermanos, yo creo que con esto concluimos ya el capítulo número 10. Y la exhortación a seguir, sí, de aceptar a Jesús. ¿Cómo es el rollo? Exacto. Hermano, esto es sencillo, ¿ok? Una de las grandes mentiras del diablo es... Y escuche. Es que tú tienes que ser bueno. Exacto. Mire, hermano. No hay nadie bueno más que uno. Bueno, no hay nadie bueno. Como dice el pastor. Okay, no hay cuando ni uno todos bueno. pecaron, ¿tú te crees que ser bueno es no hacer la lista de las cosas que tú crees que están malas? Cuando tú termines de hacer la lista, de dejar de hacer las cosas que tú crees que son malas, el Señor te va a dar como un libro, como 1000 páginas, con un montón de otras cosas que tú ni siquiera sabes que estás haciendo, que son malas y que las estás haciendo de todas maneras. Esto no es cuestión de eso. Dios sabe que el ser humano está caído. Dios sabe que hoy nos paramos y mañana nos caemos. ¿Ok? Dios Dios te levanta para que tú, lo dice ahí, o sea, Él cuando subió dice que descendió y dio dones a los hombres en Efesios para que crezcamos a la estatura de Cristo. Crecer duele. Crecer duele físicamente, duele emocionalmente, o tú no me vengas a decir que cuando los cartílagos entre las coyunturas se van calcificando, no te va a doler, no te da fiebre. No te da fiebre a ti. Cuando el cráneo está tomando forma, no te da fiebre a ti. Cuando un óvulo está saliendo del
de los útero, ovarios. de los ovarios al útero. Ok, no es eso, le dicen dolor de hija. Ujú. Un varón que se mantiene sano y puro, esos testículos le duelen a uno como si le hubiesen dado una patada ahí. Ujú. Ujú. ¿Entiendes? Crecer y Duele. buscar la santidad duele. El problema es creernos santos o que somos tan malos que no podemos llegar a Dios o que somos tan buenos que Dios nos tiene que pedir permiso a nosotros. Por eso es Por que eso es que nosotros tenemos que coger y despojarnos Aleluya. de nosotros mismos ante la presencia del Señor tal y cual nosotros somos. Y que las iglesias, los pastores y los Predicadores, Y los- todos los que y trabajamos los en comités los de líderes. santidad de las iglesias, midiendo si el pantalón tiene 2 pulgadas más arriba, 2 pulgadas más abajo, cuántos pelos tiene en el sobaco, o cuántos no tienes por donde tú sabes por dónde. ¿Entiendes? Estás tú cogiendo y lo que estás haciendo es condenando a las personas. Dios no te condena. Ya nosotros llegamos condenados. En el momento que nosotros tomamos el primer aliento del bebé, no tiene pecado. El bebé nació en pecado. El bebé nació, ¿cómo se llama? Nació condenado. aquí lo importante es entender, hermanos, que esto no es por fuerzas nuestras, esto es por la fuerza del Espíritu Santo. Y Jesús lo dejó bien clarito. Yo soy ¿cómo dice? El tronco. Ustedes son las ramas. Aparte de mí, ustedes nada pueden hacer. La palabra no, a nosotros, Jesucristo dijo, yo no los vine a condenar. Es la palabra la que condena, porque es la palabra la que te confronta con el pecado. Una vez confrontado con ese pecado, tú te arrepientes y tú vives apegado a la misericordia de Dios, sabiendo que en ti nada bueno existe si no viene de Él y que es el único que te puede ayudar a vivir una vida como se supone que la vivamos, y que cuando pequemos y fallemos, abogado tenemos a Jesucristo el justo. El deseo de nosotros es no pecar, pero aún estando en esta carne vamos a caer. Pero si 7 veces nos caemos, 7 veces Él nos levanta. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando nosotros nos convertimos, empieza a morar en nosotros y a revelarnos la palabra del Señor. Amén. Y eso es lo que es importante. Amén. La Ya iglesia vamos a es acabar. un hospital para gente enferma. Amén. Si tu iglesia es un lugar para gente santa, salte de ahí. Exactamente. Así que, hermanos, mire, esto lo decimos con la pasión que nosotros hemos recibido, el perdón, y nosotros hemos tenido que pasar por unos procesos porque yo he tenido que arrepentirme del pecado de ser una persona legalista. Esto no se trata de legalismo, esto se trata de misericordia, porque a mí el amor de Dios fue lo que me cambió. Es una relación con Dios a través del Espíritu Santo y de su Hijo. El resto se va a encargar Él. Amén. Amén. Simplemente Acéptalo en tu corazón. acéptalo en tu corazón y recuerda que Él te ama desde el comienzo de los tiempos. Amén. Te ama, te amó, te ama y te amará, y está esperando que tan solo tú le digas, heme aquí, Señor. Y nosotros tenemos esta pasión porque les amamos y queremos dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Yo tuve que ser liberado del liberalismo, porque mira que no había persona más liberal que yo. Y te digo que los liberales son los legalistas peores, porque se aferran a la legalidad de que uno puede hacer lo que le da la gana. Y ese es uno de los pecados más grandes. Así que, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos la semana que viene. Casa, el capítulo 11. Sí, Señor. Así que Dios les bendiga. Dios los bendiga. Bendiciones. Chao.